distintas partes que podemos ver en el ojo. Bueno, la masa externa es una capa fibrosa que es la esclerótica, donde vamos a reconocer lo que es la conjuntiva, la parte más anterior que es la córnea, que limitan la cámara anterior. Los rayos van a tener que atravesar todas estas capas para incidir sobre la capa más externa de la retina, que es donde están las células fotosensibles, que son los conos y los bastones. La cámara anterior va a estar rellena de un trasudado que se forma en los cuerpos coroideos, y la cámara posterior por el humor vítreo. El cristalino va a estar sostenido en su lugar por una cápsula que lo rodea con ligamentos suspensorios, que lo tienen en su lugar. Y hay un punto donde hay una máxima concentración de células fotosensibles, que a nivel de la mácula, mientras hay un punto ciego que es el punto de salida del nervio óptico. Los cuerpos ciliares, que es donde se forma el humor acuoso que vamos a encontrar en la cámara anterior, se forman en los ángulos que limitan con el iris, como luego veremos. Alcanzan a ver bien, ¿no? Con este tamaño, ¿o que necesitan que la agrande? Yo creo que si es que puede agrandar la presentación. Dale. Ahí va. Sí, mejor. Sí, profe. A ver si después puedo volver. Sí, está bien. La agrando y vuelvo. Listo, ahora ya. Bueno, ustedes ven que la pared del globo ocular está formado por estas tres capas. Una capa más externa, que es la esclerocórnea, que es una capa firme y fibrosa, donde la parte más anterior corresponde a la córnea y la posterior a la esclerótica. En animales como pueden ser los reptiles o las aves, la esclerótica es de un esqueleto de tejido cartilaginoso. La capa media es la capa vascular, que según las áreas vamos a dividirla en tres zonas: la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, que el cuerpo ciliar es muy parecido al cuerpo ciliar que vimos en el preparado, que se ubica entre... hola Silvia, ¿cómo te va? Que se ve... Ya noté todo lo que debo. Mañana voy a la facu y busco todo y te lo alcanzo. Okay. ¿Sí? Vale. Entre protuberancia y cerebelo, que ahora es muy similar la estructura histológica del cuerpo ciliar que los cuerpos coroides en el sistema nervioso central. Y la más interna, que es la retina, que es el área fotosensible. Bueno, entonces la esclerótica, que está en gris, acá vemos cómo se continúa por adelante con lo que corresponde a la córnea, ¿no? Mientras que la que está en marroncito corresponde a lo que es la capa vascular, que hacia adelante van a encontrar los cuerpos ciliares, y la úvea, que es la que la coroides, que va a llevar la sangre y va a nutrir a todas las capas del ojo, tanto sea la esclerótica
como la retina, que es avascular y que se nutre a partir de esta capa. La ausencia de fibras de anclaje de la retina a la uvea hace que ésta esté desplegada por la presión de del humor vítreo. La presión la tiene desplegada, y en caso de sufrir un traumatismo y ruptura de los vasos y formarse un hematoma retroretriniano, retroocular, hace que se despegue la retina del ojo y nos cree un punto ciego que tiene que ir el oftalmólogo mediante rayos láser a bloquear para que no se siga despegando la retina, y ese lugar va a perder la visión donde se ha despegado la retina de esta capa, que es la coroides, que es la capa que alimenta, ¿no? Entonces, acá vemos en este esquema la capa esclerocorneal, donde ustedes reconocen lo que es la esclerótica, se continúa con, también el caso de la córnea, es avascular, ¿no? Y son estructuras de tejido fibroconectivo bastante firmes. Acá en este esquema vemos también, además de la prolongación de la capa media en el iris, que es lo que va a dar el color característico al ojo, o sea, el depósito de pigmento, de melanina, y los glóbulos rojos hacen todo ese, que tengan, mientras menor pigmento tengan, más claro van a ser los ojos, y delimitan el espacio de lo que es la pupila mediante haces musculares que se disponen en forma radial o en forma concéntrica, que van a dilatar la pupila o produciendo la midriasis cuando dilata, y cuando se contrae la miosis. Se disminuyen el diámetro de la pupila. Cuando hay mucha luz, la pupila va a tender a cerrarse, y eso produce miosis. Cuando hay poca luz, la pupila se dilata como el diafragma de una cámara de foto, y va a hacer que entre mayor cantidad de luz. ¿Entienden? Ahora, si se fumaron un porro, van a tener las pupilas midriáticas dilatadas, o por efecto de algún otro fármaco, o cuando se hacen los fondos de ojos, que se colocan gotas de atropina, van a tener una dilatación de la pupila para que permitirle al oftalmólogo, mediante los aparatos que él tiene, hacer un fondo de ojo para ver el estado de los vasos que se traslucen a través de la retina, y que tienen una disposición, ¿se acuerdan que hablábamos la otra vez? Que tienen una disposición similar a las huellas digitales de los dedos. O sea, es única la disposición de esos vasos. De hecho, que en muchos bancos hoy en día lo utilizan como forma de identificación, no de la caja de ahorro mía ni de la de Pía, sino de grandes fortunas. Bueno, Catalina por ahí sí tiene ese tipo de cuenta bancaria, pero la cuestión es que ellos tienen esa forma de identificación. Vos tenés que apoyar el ojo, mirar, en vez de poner el dedo, te miran la disposición de tus capilares. Es el único lugar donde va a poder ver la circulación en vivo. O sea, nosotros vemos los capilares
fijados en tejido, en personas muertas. No, ahí vos podés ver in vivo cómo están, si hay depósitos de placas de ateroma, ¿no? Que pueden, si hay algún tipo de alteración, por eso le da mucha información al oftalmólogo y al clínico que hace el fondo de ojo para saber el estado de los vasos, sobre todo en personas que tienen ciertas enfermedades que producen alteraciones vasculares como es en los diabéticos, ¿no? Bueno, esto sería con respecto a la capa esclerocorneal. Habíamos dicho, acuérdense, hay un preparado que es de ave, que tienen esta parte, la esclerótica, que es de cartílago hialino. ¿Por qué? Porque las aves cuando se pelean, ustedes habrán visto, si han vivido en el campo, se picotean los ojos. Entonces ellos, para protegerse, es mucho más firme la capa que los rodea. Hoy parece que no vino el Fabricio. Bueno, la córnea tiene tejido fibroconectivo, su capa media, con muchas fibras de colágena y pocos núcleos. El epitelio que lo recubre la capa externa posee una membrana basal, que es la membrana de Bowman, sobre el que asienta el epitelio y que es plano estratificado. No tiene estratocórneo, mientras que la capa más interna es un epitelio plano, simple, porque mientras menos núcleo haya, menos sombra va a hacer la luz que pase y que va a llegar a la retina. Esta luz va a atravesar a través de la pupila y va a atravesar el cristalino y va a incidir sobre la retina, que va a dar una imagen real pero invertida. Bueno, entonces ya vimos que la membrana basal era el epitelio que recubre exteriormente la córnea, la llamamos capa de membrana de Bowman, mientras que la que recubre la cara más interna se llama membrana de Descemet, y sobre la que asiente este endotelio, muy similar al endotelio vascular, que se llama endotelio corneal. El estroma o lámina propia es un tejido conjuntivo transparente, son finas laminillas de colágena que se disponen en múltiples capas y tienen pocos fibroblastos alargados y estrechos. Bueno, el endotelio, como ya dijimos, un epitelio plano simple, donde sus células tienen grandes citoplasmas y pocos núcleos y tapizan la cámara anterior, ¿no? El limbo o unión esclerocorneal, vamos a encontrar un aparato que sirve para el drenaje del humor acuoso y que va a desembocar a nivel de la cavidad nasal. Bueno, y acá ustedes reconocemos, bueno, la córnea, como decimos, el limbo, esto que es la cámara anterior, el iris con sus fibras musculares radiales y circulares, y los músculos propios del ojo, ¿no? Los ligamentos suspensorios de cristalino que le forman esta cápsula, que van a hacer que esté ubicado en su lugar, y el canal de Snell, que es por donde va drenar el humor acuoso hacia la cavidad nasal.
Bueno, la esclerótica está formada por tejido fibroconectivo denso, ¿no? Con colágeno bastante homogéneo, y protege el ojo de posibles traumatismos, ¿no? En él van a haber tendones de los músculos que permiten la movilidad del ojo. La capa media o vascular, como recién decíamos, tenemos lo que es el cuerpo ciliar, que es donde se va a formar un humor acuoso, la coroides, que va a nutrir tanto sea la retina como a la misma esclerótica, y el iris, que va a hacer que varíe el color del iris según la concentración de pigmentos, como es la melanina, y el color se va la sangre que circula, más la melanina, más, por ejemplo, a medida que vamos envejeciendo, los depósitos de citocromo que quedan, son restos de metabolitos que se quedan en las células, en personas ancianas que han tenido una dieta rica en lípidos, pueden aparecer un halo claro en ojos que quedan negros, ¿no? En otra época se los reconoce. Bueno, vamos a ver el resto de las partes que forman la uvea. Tiene la nutrición de la retina y la producción del humor acuoso, y también de la esclerótica. Vamos ahora, cuando veamos retina, vamos a ver que hay una parte anterior que no, que no se impresiona por los rayos de luz, que no es sensible a los rayos de luz, mientras que hay una parte nervosa que sí responde al estímulo de la luz. La coroide está muy vascularizada y como la función es nutrición, ¿no? Bueno, el cuerpo ciliar lo vamos a ver acá en la unión esclerocorneal, que va a formar el humor acuoso y va a nutrir también esta parte de la retina y los órganos que están adyacentes, como cristalino. Y el iris, que es la continuación de este cuerpo ciliar hacia adelante, y forma un diafragma que va a limitar la entrada de rayos o va a permitir la entrada de rayos de luz. Acá ustedes ven los procesos ciliares, que son similares a los que veíamos en los cuerpos coroideos en el sistema nervioso central, que va a estar tapizado por un epitelio cúbico y va a tener un estroma fibroconectivo muy vascularizado, que va a formar este trasudado, que tiene una composición química similar al plasma, sin elementos formes, que va a formar el humor acuoso que rellenan la cámara anterior. Bueno, y está tapizada por una bicapa de células epiteliales pigmentadas. Y la retina, en la cual vamos a reconocer muchas capas de células, como vamos a ver, donde la luz va a atravesar todas estas capas para impresionar, para estimular las células que reconocemos como conos y bastones, y que tienen un epitelio pigmentario que le da un color oscuro para que los rayos, ustedes saben que los rayos no refractan sobre el fondo negro. Si alguna vez por curiosidad han abierto una cámara de fotos de esas antiguas que usaban rollo, habrán visto que están coloreadas de un color negro mate adentro.
¿Para qué? Para que absorba la luz, no lo refracte, para no crear falsas imágenes. Bueno, el que nos inventó a nosotros no tenía pintura negra, pero sí tenía melanina y coloreó la cámara esta oscura, que es la cámara posterior, con melanina para que no se produzcan no se produzca refracción. El epitelio pigmentario van a ver que le da ese color oscuro. Después va a haber núcleos de células intermedias, que son células bipolares, que transmiten el estímulo sensible, digamos, de los rayos de luz hacia estas células ganglionares, que sus axones van a formar el nervio óptico, como veremos luego. Entonces, de nuevo, vemos que la última capa, o que estos conos y bastones, van a sentar sobre este epitelio pigmentario que le va a dar ese color oscuro, que es la capa más externa de la retina. Después van a encontrar la capa de células fotorreceptoras, que son los conos y bastones, la membrana limitante externa, después la capa nuclear externa, donde van a estar los núcleos de estas células bipolares, que van a hacer que ese estímulo sea transmitido hacia las células más externas, que van a formar el nervio óptico. Después una capa plexiforme externa, una capa nuclear interna, una zona plexiforme interna, después estas grandes células ganglionares, como vamos a ver en el preparado histológico, y la membrana limitante externa, que tiene estos axones que van a ir a formar el nervio óptico. Bueno, acá de nuevo vemos otro corte histológico, que la luz que llega del cristalino va a atravesar todas estas células, o sea que la imagen que nuestro cerebro va a recibir de cada ojo va a ser como un queso gruyère lleno de agujeros, que son los lugares donde los núcleos de la célula no ha atravesado la luz, han hecho sombra, y nuestro cerebro, como en el Paint, ¿vieron? En la computadora, va rellenando, por eso además, como somos bioculares, ¿no? O sea que tenemos dos ojos, conjuga la imagen de los dos ojos y logra de esa forma formar una imagen y dar la vuelta además, ¿no? Es más, si nosotros usáramos unos anteojos que nos invirtiera la imagen que llega a nuestra retina, o sea que la imagen que recibiera nuestra retina sea, en vez de ser el auto que estoy viendo, yo a mi retina le llega con la rueda para arriba, la imagen que a mí me llega a mi ojo fuera con la rueda para abajo, mi cerebro me la daría vuelta para que la viera bien. O sea, el primer día que me pongo los anteojos vería todo pata para arriba, pero en pocos días mi cerebro se acostumbraría y me daría vuelta la imagen, ¿entienden? Bueno, entonces estas son las distintas capas que de cristalino, ¿no? Como habíamos dicho. Y esta es la imagen histológica que nosotros veríamos, o sea, con el epitelio pigmentario y la capa de conos y bastones, ¿no? Después las células bipolares, las células ganglionares, y por último, estos que corresponden a los axones, que van a formar
con las distintas capas, limitante externa, limitante interna, que están presentes. Acá de nuevo un esquema donde ustedes de nuevo tienen el epitelio pigmentario, la zona de conos y bastones, la capa nuclear externa, la plexiforme externa, la capa nuclear interna, la plexiforme interna, las células ganglionares y la zona donde están los axones de las células ganglionares, ¿no? Y en el fondo de ojo, lo que se ve en un fondo de ojo, en una fotografía de un fondo de ojo, ustedes ven en el punto ciego, donde es la salida del nervio óptico, es donde entran las arterias que traen la sangre arterial hacia el ojo y la salida de la sangre venosa. Y en el centro vemos la mácula, que es la zona de mayor concentración de células fotosensibles. Si hubiese depósito como sucede en la arteriosclerosis, la esclerosis de los vasos, se verían, o si hubiese derrames, hemorragias, la podrían ver en el fondo de ojo. Bueno, los medios refringentes del ojo tenemos el cristalino y el cuerpo vítreo. El cristalino está por delante, refracta la luz y mediante estas fibras que lo suspenden y lo mantienen en la cápsula, va a cambiar su forma, permitiendo de esa forma enfocar mejor y que lo llegue, o sea, dependiendo si lo que queremos ver está lejos o cerca, va a hacer que va a acomodar para que la imagen incida en la fovea. Esto no sucede en personas que tienen deformaciones del globo ocular, como son los miopes o los hipermétropes, donde la imagen se puede formar por detrás de la retina o antes de la retina, y por más que intentemos acomodar, el cristalino no logra hacer incidir los rayos de luz sobre la retina. Entonces tenemos acá estos elementos suspensorios, que es la célula ciliar, y el cristalino propiamente dicho, que está limitado por una cápsula de tejido fibroconectivo. Cuando la operación de catarata se hace porque el cristalino se vuelve opaco y mucho de este daño del cristal que sufre el cristalino está relacionado con la cantidad de rayos UV que esta persona ha recibido. Eso va produciendo un daño que se va sumando con el tiempo. Por eso a las personas mayores se les hace un reemplazo, se le coloca un lente intraocular en reemplazo de cristalino. Bueno, hablamos de la cápsula y un tejido, un epitelio que lo recubre a esa cápsula, muy similar al endotelio que veíamos en la córnea, ¿no? De nuevo, el epitelio, ustedes ven que recubre el cristalino, estas fibras de tejido con escasos núcleos que lo forman. Los oftalmólogos, cuando te operan de catarata, la convierten, tienen un aparatito que la convierte en gel a todo estas fibras, y la aspiran y colocan dentro de la cápsula un lente intraocular. Este lente
en 1 o 2 meses se vuelve opaco, por eso después le hacen una limpieza con rayos láser, un barrido con rayos láser, que lo hace también una máquina, o sea, ellos toman los parámetros y lo limpian y tienen una visión bastante perfecta, con un mantenimiento periódico mediante estos rayos láser. Bueno, el cuerpo vítreo está localizado en la cavidad posterior o cavidad vítrea, tiene una sustancia viscosa, transparente, que permite el paso de la luz, que tiene una cierta presión, que mantiene desplegada la retina sobre la coroides, que es la capa que veíamos que los nutría, ¿no? Bueno, y eso sería todo. Está en internet, Power, y esta sería la dirección si ustedes lo quieren volver a ver. Yo se la copio y se la mando a Pía para que la tenga. Bueno, no sé, tengo un preparado histológico de córnea, que si quieren ahora se los muestro, donde ustedes van a ver el párpado. Mostrarle y vemos después lo de embriología del ojo. Bueno, lo muestro después entonces. No, mostralo ahora, ya que estás conectado. Mostralo ahora. Ah, bueno. Es más fácil, cuanto más lo mostres vos, es más fácil la embriología. Claro. Sí, bueno, el párpado, ¿se acuerda que se lo había mostrado los otros días como ejemplo de piel fina? Tengo acá un minuto. Y tiene un esqueleto de tejido de cartílago hialino que a ver, había dejado a mano, así que sí, busqué el otro día buscando si tenía ojo, lo vi y ahora acá está. Ahora se lo muestro. La hora serrata es la parte anterior de la retina. Ahora vamos a ver todas las capas que hablábamos. Ahora comparto. Compartir, ¿dónde te... Bueno, ¿están viendo la imagen que yo tengo en mi microscopio? No, creo que no se ve nada. No se ve. ¿No se ve? Tenés que volver a compartir la pantalla. Ahí va. ¿Ahora? Ahí va. Bueno, ustedes fíjense. Aquí, este es el párpado con su esqueleto de tejido cartilaginoso fibroconectivo recubierto por piel súper fina y muy vascularizado, como ven ahí. Acá tienen el epitelio que recubre la esclerótica y la córnea, más adelante, que es la conjuntiva. Ustedes ven acá el iris, que está muy vascularizado, estos que son los cuerpos coroideos, ¿no?, que van a formar el humor acuoso. Y acá estaría el cristalino, que no vino en el corte, y acá un pedacito de lo que es la retina, la parte más anterior, que no es sensible a la luz, que se llama ora serrata, ¿no? Después ustedes ven esta parte que es muy vascularizada, que corresponde acá a coroide y acá cuerpo coroideo, y hacia adelante es el cristalino. A ver, voy a poner a más aumento. El iris, perdón, que cristalino. Esto corresponde al iris, que el corte no pasó por la pupila, así que
lo vemos todo completo, algunas fibras radiales acá de músculo que van a producir la contracción, los radiales producen la midriasis, mientras que la circular producen la miosis, ¿no? Muy vascularizado, con un epitelio que los recubre, y estos vasos también se continúan, como ustedes ven acá en los cuerpos coroideos, ¿no? Y hacia atrás sigue lo que es la coroides, que va a nutrir la retina, que se apoya sin fibra de anclaje, bueno, por fuera van a encontrar esta capa que es fibroconectiva, que es la esclerótica, que hacia adelante se va a continuar, como ustedes verán, con la córnea, ¿no? Esta es la córnea, con el epitelio plano, estratificado, con muy pocos núcleos, como ustedes ven acá, con la membrana de Bowman, la membrana de Descemet, y ustedes ven acá todavía es esclerótica, pero hacia adelante van a ver que no tienen vaso, prácticamente no tiene vasos, la córnea, el epitelio, este endotelio ocular, se nutre del humor acuoso, mientras los poquitos vasos que puede tener la córnea es para nutrir el epitelio de la cara anterior y las células propias de la córnea, ¿no? Porque todo lo que esté en la córnea va a producir sombra, por eso la córnea es tan translúcida, digamos, transparente prácticamente. Bueno, esta es la córnea, entonces toda la córnea, el iris, acá sería el limo, la unión esclerocorneal, donde está la parte de producción de humor acuoso, y también seguramente que está la parte de drenaje, de salida, y alguno de esta luz podría ser que tiene una estructura similar a un linfático, donde sale el humor acuoso hacia la cavidad nasal. Por detrás de eso ya estamos a nivel del humor vítreo, de la cavidad vítrea, donde está rellena el humor vítreo y tapizada por esta que es la hora cerrada. Bueno, me faltaría el preparado de ojo, que lo vamos en la próxima clase se los muestro, que lo vamos a ir a buscar. Ustedes ven acá, en este caso del párpado, no se ven las pestañas, pero así, acá sí que ven la presencia del cartílago, los vasos sanguíneos que van a nutrir al párpado, y la cara interna del párpado, que está tapizado por un epitelio plano estratificado, y la cara externa, que ya es piel fina. Todo esto, la cara interna y la conjuntiva, bañado por la producción de lágrimas que lubrican el ojo y lo limpian, ¿no? Del polvo que puede estar en suspensión en el aire. Las capas del ojo, que recién las estábamos viendo, de la retina, que son varias, acá la pueden volver a ver en el Power que yo les mostré. A ver, voy a volver. Acá. Para que perdí el puntero. Como tengo dos pantallas. Fíjense en estos esquemas, ¿no? Y con el Atlas o el ROS, y repásenlo, que les va a dar idea de las distintas capas y cómo
el estímulo luminoso llega y va recorriendo las distintas capas hasta llegar, este estímulo sensitivo viaja por los axones, va a viajar hasta como, ¿se acuerdan en el bulbo que veíamos la decusación de las piramidales? Bueno, el quiasma óptico también hace lo mismo, se entrecruzan fibras de un ojo y del otro y viajan a los núcleos, al núcleo óptico, fibras del ojo izquierdo y del ojo derecho entremezcladas. De esa forma, nosotros tenemos dos puntos de visión, que es el ojo derecho y el izquierdo, y nos permite formar una sola imagen. En realidad, el que ve es el cerebro. Los ojos son los órganos de receptores es como el gusto, los corpúsculos gustativos que están en la boca, en realidad son los órganos receptores del gusto. El que va a discriminar qué gusto es, si dulce, salado, es nuestro cerebro, a donde le llega la información. Lo mismo pasa con nuestro cerebro, con el estímulo luminoso, que va a integrar todo y nos va a permitir ver color y diferenciar dos puntos que están muy próximos uno de otro, como que son distintos y de distinto color. Bueno, eso sería más o menos todo lo que les puedo decir del ojo, ¿no? No sé si quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna cosa. Profe, ¿Sí? ¿podría mostrar de nuevo la hora serrata, por favor? Bueno, como no. Lo poco que hay en el preparado. ¿Lo estás viendo al preparado? Sí, se ve. Bueno. Estas células, que tienen una estructura parecida, pero no igual a lo que es la retina que veíamos, también estas células se disponen en capas, pero no tienen actividad la luz que les llega es muy poca, por eso no tiene actividad sensible, ¿entienden? Porque están muy anteriores en la cavidad ocular, ¿ves? Cuando veamos el preparado, por ahí lo van a entender mejor. Voy a ir un segundito al esquema para poder explicarles, ¿no? Del ojo, a ver, vamos. Espérate. Acá está. La hora serrata es esta parte, ¿entienden? Donde no le llega, no le incide la luz como puede ser a este nivel. O sea, esta lente, que es el cristalino, le va a entrar los rayos de luz, o sea, desde el exterior, y acá lo va a dar vuelta, o sea, y lo va a refractar hacia la retina. O sea, la mayor concentración de rayos de luz van a pasar a la fovea, que es lo más perpendicular al ojo, mientras que los otros van a estar refractados, que sería la visión periférica, ¿no? O sea, ustedes las mujeres tienen una visión periférica terrible, ¿no? Los hombres no tenemos tanta visión periférica, se dan cuenta de todas las mujeres. Bueno. Es el límite entre la retina, es el límite entre la retina y el cuerpo ciliar.
Claro. Entonces no tienen un epitelio estratificado como el que tienen en la retina, que tienen varias capas de neuronas, ¿sí? Sino que aparece el epitelio pigmentario y un epitelio plano, no plano, de una capa, digamos. Por eso es esa imagen que tiene. Y como tiene un aspecto ondulado, porque está ahí el cuerpo ciliar, es lo de serrata, como aserrado. Y eso, del preparado histológico se ve bien, esa forma aserrada que tiene la hora cerrada. No sé, ¿entendiste, Pía? ¿Te sirvió? Sí, sí, gracias, profe. Bueno, no sé, que vos tenés para... Lo de embrio, pasamos a lo de embriología del ojo. Esperen que lo ponga adelante. Bueno, es más fácil, obviamente, cuando Daniel les explicó, porque lo que vamos a ver ahora son cómo se originan cada una de las estructuras que él les mostró. Este es el resumencito del Larsen, ¿sí? Donde vemos, nosotros acá estudiamos el origen de la cúpula óptica, ¿sí? Que es una evaginación del diencéfalo, y a partir de ahí se forma todo lo que es la retina neural y la retina ciega, que sería la parte anterior de esa cúpula. Ahora lo vamos a ver, que corresponde al iris y al cuerpo ciliar. Vamos a ver el desarrollo del cristalino, que es una placoda que se invagina, y vamos a ver finalmente el desarrollo de la córnea. Entonces, acá tenemos de nuevo el embrión de tercera semana, tercera, cuarta semana, y los campos ópticos van a estar en la porción anterior de la placa neural, ¿sí? Todo esto es placa neural, va a ser después, y esta es la zona de los campos ópticos. Al principio es un solo campo óptico, y después se tiene que dividir en dos campos ópticos que se colocan en forma bien lateral, una zona muy lateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué está sucediendo acá en la profundidad? En la profundidad vamos a tener que esto, que es el prosencéfalo, se va a dividir en telencéfalo y en diencéfalo, que es esta zona. Y acá tenemos el mesencéfalo. Del diencéfalo van a salir unas evaginaciones que se llaman vesícula óptica. Después, claro, después va a crecer el telencéfalo, pero al principio salen estas evaginaciones que se llaman vesículas ópticas. Después se va a elongar y se va a invaginar y va a formar la cúpula óptica. Entonces, acá tenemos las vesículas ópticas, y acá, cuando tiene esta forma, es la cúpula óptica. ¿Qué es lo que pasa al mismo tiempo? Hay un fenómeno de inducción de esta vesícula óptica que sale del neuroectodermo, fíjense que esto es neuroectodermo, sobre el ectodermo, y el ectodermo también sobre la vesícula óptica, y acá se va a formar la placoda del cristalino. Esta placoda del cristalino después se va a invaginar y para formar el cristalino. Y acá entonces va a quedar revestido de ectodermo general. Después de este ectodermo general se va a diferenciar lo que va a corresponder a la córnea y a los párpados. Fíjense que esto, entonces, acá vemos los campos ópticos que corresponden a la placoda del cristalino, porque en el interior del diencéfalo es donde se está produciendo esta evaginación. Pero todo el desarrollo de cúpula óptica, vesícula de cristalino y de córnea hace que sea un sistema centrado de lentes. Por eso, normalmente, de este sistema centrado de lentes, cuando recibimos la luz, la imagen, que son ondas lumínicas, la mayor parte de esas se tienen que centrar en un punto especial de la retina, que es la mácula, donde hay la mayor concentración de conos y bastones. Esto es un sistema entonces centrado de lentes, muy importante. Si la cúpula óptica es más corta o es más larga, vamos a tener las alteraciones de la refracción, porque no se va a formar la imagen donde se tiene que formar, se forma adelante o atrás, y esto es lo que conocemos como miopía o hipermetropía. Fíjense que alrededor de esto, de este epitelio neural,
¿qué es lo que tengo? Tengo mesénquima. Ese mesénquima que viene de crestas neurales y viene de mesodermo paraxial. Entonces, la retina, el iris, se van a formar de neuroepitelio. El cristalino, fíjense que va a surgir del epitelio general, la córnea del epitelio general. Ahora, las otras capas que les mencionó Daniel, tanto la coroides como la esclerótica, se van a formar de este mesénquima. O sea, fundamentalmente va a ser mesénquima que deriva de cresta neural. Y vamos a ver que la coroides se corresponde con la aracnoides, que recubre al sistema nervioso central, y la esclerótica se va a corresponder a la dura madre. ¿Sí? Entonces, coroides va a ser vía madre y va a ser aracnoides, y la esclerótica va a corresponder a la dura madre que reviste el cerebro. Por ende, por acá adentro, si por acá circula líquido cefalorraquídeo, por acá adentro va a circular líquido cefalorraquídeo. Si por acá afuera, por el espacio subaracnoideo, va a circular líquido cefalorraquídeo, por acá también va a tener contacto con el líquido cefalorraquídeo. Entonces, vamos avanzando. Fíjense acá, esto es diencéfalo. Fíjense cómo se ve el surco óptico. Pero si uno lo ve de afuera, es una evaginación de neuroepitelio. Esta es la cúpula óptica. Fíjense, si yo lo veo de perfil, todo esto es prosencéfalo, telencéfalo, esta es la zona del diencéfalo, y acá tenemos el surco óptico. Por acá va a estar el tallo de la hipófisis, ¿sí? Y acá tengo entonces mesencéfalo, rondoencéfalo y más hacia abajo, mesencéfalo y rondoencéfalo. Fíjense acá, esto es prosencéfalo, acá está las vesículas ópticas en interacción con el ectodermo general. Acá tengo entonces la vesícula óptica. Cuando esta vesícula óptica se imagine, vamos a tener la cúpula óptica. No se imagine, digamos, como que tiene una zona más cóncava, que vamos a llamar cúpula óptica. Y la vascularización la recibe por la porción inferior, donde está la arteria hialoidea, ¿sí? Por esta fisura óptica que se llama. Esto es lo mismo con más tamaño. Fíjense, todo esto es prosencéfalo, esto va a ser telencéfalo y esto va a ser diencéfalo. ¿Sí? Fíjense, cuando esto se se haga más cóncavo, vamos a tener la parte más externa y la parte más interna. Esto es lo mismo con mayor tamaño, esto es lo mismo con mayor tamaño. Y acá tenemos entonces, fíjense cómo esto se vuelve más cóncavo y ahí se llama cúpula óptica. Y al mismo tiempo se produce el engrosamiento del epitelio general, que después se imagina para formar esto que es la vesícula del cristalino. Fíjense cómo la retina, como esta cúpula óptica va a tener esta hoja que es más externa y esta que es más interna. La hoja más externa, que es esta, fíjense cómo este neuroepitelio empieza a ponerse más grueso, porque empieza a tener esas capas que le mencionaba antes Daniel. ¿Sí? Por lo menos 3 hojas de células que van a corresponder a células neurales de la vía óptica, es decir, los receptores, conos y bastones, las células bipolares y las células ganglionares. Y vamos a tener toda la estirpe de células de la glía que van a favorecer no solamente la estructura de este epitelio, sino también tienen funciones tróficas de ese epitelio, ¿sí? Que vamos a tener ahí las células amácrinas, las células de Müller, las células horizontales. En cambio, esta hoja que es más interna permanece como de una sola capita, y esto es lo que va a formar el epitelio pigmentario que les mostraba Daniel. Fíjense que entre ambas hojas tengo este espacio que es el espacio intrarretiniano. Este espacio permanece como tal durante toda la vida del individuo. Si acá aparecen vasos sanguíneos o aparecen cicatrices, en esas zonas hay pérdida de la visión. Este mesénquima
y fíjense que vamos a tener acá, va a formar el humor vítreo. Y acá se va a formar la cámara anterior y cuando aparezca el cuerpo ciliar se va a formar la cámara posterior. Lo que les decía Daniel es que la parte posterior de la retina es la que tiene todas estas capas celulares, pero la porción más anterior, que pareciera como que cae sobre el cristalino, al no tener incidencia de la luz, digamos, esta se simplifica y va a formar lo que se llama el iris. Es decir, la retina se va a formar por las 3/4 partes posteriores de la cúpula óptica y el cuarto anterior va a formar el cuerpo ciliar y el iris. Profe, perdón, ¿puedes repetir eso último? O sea, la formación del iris. Lo que va a dar, ahora volvemos sobre eso, sí, pero el iris va a tener, lo que va a dar, fíjense que siempre tenemos dos capas, esta que se llama retina neural y esto va a ser el epitelio pigmentario, las dos hojas que son derivadas de la cúpula óptica. Pero la parte anterior, el cuarto anterior o el tercio anterior, según dicen otros autores, no va a haber capa de fotorreceptores en esta porción de la retina. Sí vamos a tener epitelio pigmentario y en esta zona no vamos a tener fotorreceptores, células bipolares y células ganglionares, sino que va a ser también un epitelio que va a tener pigmento, una suerte de epitelio pigmentario. O sea, lo único que va a dar la complejidad de la retina que vimos antes son los 3/4 posteriores de la cúpula óptica. La parte anterior va a dar el cuerpo ciliar y el iris. O sea que el iris, vamos adelantando, tiene epitelio pigmentario y tiene parte de retina que es retina no visual, que se llama. Ahora lo vamos a volver a ver. Bueno, acá está la arteria hialoidea que ingresa para darle irrigación al ojo, pero fíjense que la retina no tiene vasos sanguíneos. A veces en situaciones de hipoxia, como puede pasar en algunos fetos prematuros, en algunos recién nacidos muy prematuros, se puede vascularizar la retina y eso lleva a la retinopatía del prematuro, que es la principal causa de ceguera que tenemos, ¿sí? Fíjense, acá está la retina, que va a ser retina visual, y esta parte, este es un corte así, coronal, digamos. Vamos a tener esto, que es epitelio pigmentario. Y entre las dos partes, espacio intrarretiniano. Lo que les decía también es que la retina está mantenida contra la retina visual, contra el epitelio pigmentario, por esto que tenemos acá, que es el humor vítreo. ¿A qué se le llama desprendimiento de retina? Cuando se separan, por ejemplo, por un traumatismo o por esta neovascularización, se separa lo que es la retina visual del epitelio pigmentario, entonces eso es causa de ceguera. A veces en el traumatismo se pierde humor acuoso, se separa, humor vítreo, perdón, y se separa la retina neural de la retina visual y eso es causa de ceguera, ¿sí? Fíjense que acá que la retina no va a tener vascularización. Bueno, acá tenemos lo mismo, fíjense la cúpula óptica, acá la inducción para formar la vesícula del cristalino, acá se produce esta concavidad para formar la vesícula óptica, esto va a formar el tallo del nervio óptico y acá se está imaginando la vesícula del cristalino. Vesícula del cristalino, humor vítreo, acá tenemos la retina visual. Y fíjense cómo se adelgaza hacia la parte anterior, que es lo que va a formar el iris. Esta microscopia electrónica de barrido, acá tenemos la cúpula óptica, fíjense todo este tejido mesenquimático, ¿sí? En los esquemitas aparece vacío, pero acá hay mesenquio. Esto es epitelio pigmentario, esta es la retina, que es un neuroepitelio, ¿sí? Que tiene las primeras células de la vía visual. Y acá está el cristalino que se imaginó, y estas células que son alargadas, que se llaman las fibras cristalinianas. Fíjense como la parte anterior son más altas y la parte posterior son más bajas. Y este epitelio general que vamos a tener acá, que es de donde se va a diferenciar la córnea, ¿sí? Y el epitelio externo de la córnea, que es un epitelio estratificado, y después los párpados y las pestañas.
Bueno, acá para resumir, fíjense, tengo el ectodermo, vamos a tener la placa neural, de la placa neural vamos a tener la vesícula óptica y vamos a tener las células de la cresta neural. Las células de la cresta neural van a dar oroides y esclera. Las células de la vesícula óptica van a dar la cúpula óptica, que va a dar la retina neural. Del ectodermo superficial, vamos a tener la vesícula del cristalino, que va a dar el cristalino, y finalmente, bueno, vamos a tener la placoda del cristalino, la vesícula del cristalino y finalmente el cristalino. Ahora fíjense cómo se cruzan las flechas. La placa neural induce el ectodermo, que va a dar el cristalino. La vesícula óptica hace una inducción para que se forme la placoda. La vesícula del cristalino induce para que el epitelio superficial dé después la córnea. ¿Qué es lo que hace esto? Que todas las estructuras estén correctamente alineadas, y el objetivo es formar la imagen en la retina. Fíjense, de la cúpula óptica dijimos, vamos a tener la retina neural y vamos a tener el epitelio pigmentario. Y fíjense que de la cresta neural vamos a tener el estroma corneal, ¿sí? Es ese estroma corneal que les mostraba Daniel, con ese epitelio plano hacia adentro, pero lo que va a formar el epitelio externo de la córnea, que es estratificado, va a ser a partir del ectodermo general. Bien, el esquemita está muy bueno, lo que no me acuerdo es de dónde es, pero está muy completo para ver de dónde deriva cada una de las estructuras que estuvimos mencionando. Vamos al cristalino. Como les mostraba antes, tenemos unas fibras cristalinianas que son más altas, unas que son más bajas. La zona donde va a proliferar el cristalino, las células cristalinianas, van a ser en el ecuador, y esta proliferación se va a mantener durante bastantes años. Van a quedar las fibras primitivas en el núcleo del cristalino y después se van a ir agregando fibras cristalinianas secundarias. Características del cristalino, como decíamos antes, te contaba Daniel, que es avascular y tiene unas proteínas que se llaman proteínas cristalinianas, que cubren o ocupan todo el citoplasma de la célula y son responsables de que sea transparente. Si hay una infección intrauterina o, por ejemplo, o hay una alteración metabólica y hay depósito de sustancias entre estas fibras cristalinianas, es lo que llamamos cataratas congénitas. En niños o sea, en adultos, cuando se reemplaza el cristalino, se lo reemplaza por una lente intraocular. Hay lentes intraoculares que reemplazan, por ejemplo, que se usan para las cataratas de los adultos, ¿sí? Porque también va a haber depósito, va a haber generación de cristalino con la edad. Se cambia entonces el cristalino y hay lentes, por ejemplo, que pueden corregir la presbicia, o que pueden corregir miopías, o que pueden corregir astigmatismo. Entonces, en vez de tener la lente de afuera, se coloca la lente interna. Lo que sí es tan perfecto este mecanismo del cristalino, que si la lente que colocan no es la correcta, puede quedar la alteración de la visión, ¿sí? Entonces a veces es preferible hacer una corrección más sencilla, por lo menos con los datos que se disponen hoy, y después corregir con lentes, que uno de los lentes se lo cambia, que a veces hacer correcciones que no puedan tener arreglo, digamos, cuando se cambia la lente, ¿sí? Pero bueno, hay todo un universo de técnicas y de tipos de lentes que ahora no solo tratan de corregir lo que serían las cataratas, sino también los vicios de refracción. Bueno, esto es lo que les mostraba Daniel, las capas que va a tener la retina, ¿sí? ¿Pero qué retina? La retina visual. La retina anterior, que es lo que vemos acá, es muy sencilla, porque básicamente se va a unir con el epitelio pigmentario para formar el cuerpo ciliar y el iris. Ahora vamos a ver, fíjense cómo el máximo desarrollo de la retina es en la porción visual, son la porción posterior de la retina. La porción anterior se va a ir simplificando y es lo que tenemos acá. Y es lo que se llama
hora serrata, el límite entre esta retina, que le llamamos retina visual, y la porción anterior, donde vamos a tener el iris y el cuerpo ciliar. Acá, fíjense, ya tenemos el cristalino, tenemos la córnea, que la porción anterior de la córnea no es más que una continuación del epitelio general, que queda cubierta por esta estructura, que es un repliegue de piel que se conoce como párpado. Acá va a haber imaginación del ectodermo para formar los folículos pilosos que van a dar las pestañas. Y la parte media de la córnea y el epitelio superior de la córnea se va a formar a partir de esta condensación de mesénquima. Por eso es fundamentalmente derivado de cresta neural. En esta zona vamos a tener que, a partir del mesénquima y por repliegues que se producen de este epitelio pigmentario, se van a formar los ligamentos suspensorios del cristalino. Y va a haber una sebaginación, que son los que sostienen el cristalino en su lugar, ¿sí? Y acá va a haber condensaciones que van a formar los músculos ciliares, que son los responsables que el cristalino se alargue o se acorte según estemos fijando el punto de visión más cercano o más lejano. Cuando hablamos de presbicia, que nos ataca después de los 40, lo que se pierde es esa elasticidad del cristalino para acomodarse para la visión cercana o para la visión lejana. Eso es lo que se llama presbicia. Y va aumentando con la edad, ¿sí? Y de esta condensación, de este mesénquima, entonces dijimos, se forma el músculo ciliar y se van a formar ovillos vasculares. Esos ovillos vasculares van a protruir en esta zona y acá se forma el cuerpo ciliar. Son ovillos vasculares que van a estar revestidos entonces por este epitelio derivado de parte de la retina, pero de la porción anterior, que era simple, donde no tenemos conos y bastones, y del epitelio pigmentario. Ahí se va a producir un ultrafiltrado muy similar, como le mostraba a Daniel hace un rato, cuando le mostraba los plexos coroideos, me sale porque son, no me sale el término, pero bueno, son iguales esos vasos sanguíneos que hay acá, revestidos de epitelio pigmentario, son muy parecidos a los que vamos a ver en las estrías vasculares del oído y en los plexos coroideos, es decir, son ovillos de vasos sanguíneos donde se va a filtrar el plasma, se va a secretar acá en esta zona y de acá va a circular hacia esta otra zona. Esta zona que queda por detrás del iris es lo que se llama la cámara posterior. Acá van a estar esos rodetes donde se va a producir el ultrafiltrado del plasma que va a transcurrir hacia adelante y acá se va a reabsorber en lo que serían equivalentes a vasos venosos, se van a volcar hacia los vasos venosos que son los conductos de Schlemm. Entonces, acá se forma en los procesos ciliares, este es el término, perdón, no me salía, en los procesos ciliares que son parte del cuerpo ciliar, que se lo mostró Daniel hace un rato, se va a producir el filtrado, la secreción de este humor acuoso que pasa de la cámara posterior hacia la cámara anterior y acá se reabsorbe. Obviamente, si hay mucha secreción o si hay poca absorción, vamos a tener un aumento del líquido y es lo que se llama glaucoma, un aumento de la presión ocular por aumento del líquido. O porque se pegue el iris al cristalino, por ejemplo, y se acumula el líquido en la cámara posterior, eso se llama también, ese aumento de presión es lo que da lugar al glaucoma. ¿Qué cirugía se hace? Bueno, abrir los conductos de Schlemm para que se pueda absorber más rápidamente el humor acuoso. Entonces, acá va a quedar el humor vítreo, detrás del cristalino, acá va a quedar el humor acuoso. Fíjense que el humor vítreo es lo que va a mantener presionada la retina neural contra el epitelio pigmentario para que no se produzca el desprendimiento de la retina. Bueno, acá en este esquema es para mostrarles el tallo óptico, la arteria hialoidea, que es la que lleva primitivamente la vascularización,
como esto es un corte, acá estamos viendo la parte que corresponde a la cúpula óptica, la parte entonces sensorial, el epitelio pigmentario, y esto es cristalino, perdón, cortado transversalmente. Esto ya sería el final, cuando ya está prácticamente formado anatómicamente el sistema visual. Acá tenemos humor vítreo, acá tenemos las fibras del cristalino, esta arteria hialoidea que experimenta regresión, y acá tenemos esa zona del ecuador donde continúa la proliferación de las fibras cristalinianas. Acá tenemos la parte visual de la retina, acá tenemos el epitelio pigmentario, y acá está la hora cerrada, ¿sí? Que es el límite entre esta retina neural, sensorial, y esta retina que no tiene ya capacidad de visualizar porque no hace el desarrollo de esas capas que veíamos antes, y es lo que se va a unir al epitelio pigmentario para formar esto que tenemos acá, que es el cuerpo ciliar y el iris. Cuerpo ciliar y el iris. Esta va a ser la cámara anterior del ojo, ¿sí? El cuerpo ciliar secreta en la cámara posterior, y de acá no está pegado el iris al cristalino, si ese es un error del gráfico. Esta es la cámara posterior, y de acá hacia adelante fluye entonces el humor acuoso que se va a absorber a esta altura en el canal de Schlemm. Acá tenemos la coroides y la úvea, ¿sí? Y la esclerótica, que se continúan con la córnea. La parte anterior de la córnea, el epitelio anterior, es continuación del epitelio de los párpados. Y acá al principio los párpados están fusionados, y después se va produciendo imaginaciones para formar las pestañas y las glándulas de los párpados, y se produce la apertura palpebral. Acá tenemos músculos, que son los músculos que movilizan el párpado, y de condensaciones de este mesénquima que rodea el globo ocular se van a formar los músculos extraoculares. Acá tenemos el cristalino, con la cápsula del cristalino, el epitelio más aplanado, las fibras cristalinianas, el núcleo del cristalino y la zona del ecuador, desde donde van proliferando las células y se van extendiendo. ¿Profe? Sí. Lo que pasa es que el profe me acaba de avisar de que está intentando entrar a la reunión. ¿Quién, Daniel? Sí. A ver, para que lo vean. Logré conectarme. Ah, bueno. Ah, Sí. Ahí va. Sí. Volvemos acá, entonces acá. Esto es para ver el desarrollo de la córnea. Fíjense que al principio tenemos el epitelio y el peridermo, que era lo que veíamos en el desarrollo de la piel. Después, este epitelio externo se va a empezar a estratificar, igual que se estratifica el epitelio de la piel. El estroma de la córnea se va a formar a partir entonces de cresta neural avascular, ¿sí? Y después vamos a tener el endotelio también, que el endotelio corneano se le llama así porque es plano, y hacia adelante la membrana de Bowman y hacia atrás la membrana de Bessel. ¿Sí? Todo esto derivado de cresta neural. Acá el cuerpo ciliar de nuevo, fíjense, hasta acá tengo la retina neural, siempre el epitelio pigmentario, y acá tengo la hora cerrada. De ahí entonces, esta retina va a acompañar, ya no es una retina neural con las capas que veíamos de la gran celularidad, va a acompañar al epitelio pigmentario, va a dar los procesos ciliares. En este mesénquima se va a formar entonces el músculo ciliar, y se van a formar acá los ligamentos suspensorios del cristalino, y acá los vasos sanguíneos y el conducto de Schlemm. Este es el iris. Acá se secreta el humor acuoso, cámara posterior, pasa hacia la cámara anterior y es reabsorbido en el canal de Schlemm, en el conducto de Schlemm. ¿Qué pasa cuando queda
defectos congénitos que podemos que podemos tener, ya hablamos del glaucoma, ya hablamos de las distintas formas que puede tener el ojo, en la miopía, en la hipermetropía. Esta es la pupila. ¿Qué sería la pupila? La parte del iris que deja pasar la luz. El iris es como un diafragma. Sí, ese iris que es como un diafragma tiene una apertura porque hay una persistencia de la zona donde estaban los vasos hialoideos. Esta apertura puede ser más o menos grande, más o menos importante, es lo que llamamos coloboma. Puede ser un coloboma de iris y entonces la verdad que no tiene mucha importancia, salvo que capaz que tenga que usar lentes de sol para ver en la luz, porque no logra oscurecer completamente la cámara del ojo, pero a veces este coloboma compromete el nervio óptico o compromete la mácula, y en este caso es causa de ceguera prácticamente, porque acuérdense que todo está preparado para que todos los rayos caigan en la mácula. Desde ahí se genera el impulso visual y sale con las células ganglionares. Las fibras de las células ganglionares son las que van a formar el nervio óptico. Entonces, si afecta el nervio óptico, no va a haber ceguera porque no hay posibilidad de conducción. Y si afecta la mácula, va a haber ceguera porque no se logra formar la imagen, no se logran concentrar todos los haces de luz en la mácula. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Les queda más o menos? ¿Sí? Fíjense que estudian las dos cosas juntas, lo que es anatomía y lo que es histología y lo que es desarrollo del ojo. ¿Sí? Profe, consulta. Sí. Hay un caso donde que vi a algunas personas que tienen una pupila como a diferente nivel que la pupila del otro ojo. O sea, están, en vez de estar las dos a la misma altura, como la mayoría, o en simetría, uno está más abajo que en un ojo que en el otro. ¿Eso es por algún fallo genético o no? Dos temas ahí, esperemos que chiquito, dos temas. Primero, que nunca son exactamente iguales, ¿sí? Sí puede tener, por ejemplo, que puede haber diferencia de tamaño entre un globo ocular y otro. Y después está que la pupila puede ser más grande en un ojo que en el otro, y eso a veces es una falla en cuanto a la inervación, a la respuesta a la luz que tiene la pupila. ¿Sí? En general tiene que ser simétricas las pupilas, pero hay personas que pueden contraer una bien y la otra no. Acuérdense que la pupila está inervada por el sistema simpático y el parasimpático. El simpático es lo que hace que la pupila se dilate, ¿sí? Que está en relación a la liberación de adrenalina y noradrenalina. En estado de alerta, la pupila se dilata como para ampliar el campo visual. Y después tenemos el iridio constrictor, que es el núcleo de Diger-Westphal, que es el que encontramos a nivel del mesencéfalo, que las fibras van con las fibras del tercer par. Entonces, cuando uno recibe el impulso de la luz, esto va por células de conos y bastones, bipolares, ganglionares, llega hasta los tubérculos cuadrigéminos a nivel del mesencéfalo y hacen sinapsis ahí mismo con el iridio constrictor, y de ahí salen las fibras con el tercer par y provocan la contracción de la pupila. Si hay una alteración en la inervación, puede ser que quede una pupila más grande que la otra, ¿sí? Y después el coloboma, que era lo que veíamos, que puede dar la sensación de que una pupila esté más alta o más baja, puede ser porque tengo un coloboma, digamos, entonces esa de la sensación, o porque hay una diferencia de tamaño entre un ojito y el otro ojito. No sé si me seguís, Rocío, habría que ver bien cuál es la diferencia, ¿sí? La diferencia en realidad tiene, para mí, expuestos a la misma luz y todo, lo único, en vez de tener las pupilas centradas en el iris, tiene una pupila centrada en el iris y la otra del mismo tamaño, pero descentrada, está... Claro, sí, puede ser, ¿sí? Puede ser eso, un defecto de desarrollo. Después otra cosa que tenemos también es de qué depende el color de los ojos, ¿sí? Ustedes fíjense que ahí tienen el epitelio pigmentario y por delante van a tener retina no visual, digamos, que también en ese caso está pigmentada.
tiene acumulación de pigmento. Entonces, cuando falta el pigmento de las dos capas del iris, es que vemos el color que tiene la retina, que es rosado, que es lo que pasa con los que tienen albinismo oculocutáneo u ocular completo. No ven, no tiene pigmento, entonces le ven los ojos y parecen ojos rojos, porque en realidad no tienen el pigmento que protege la retina. No tienen el pigmento y entonces pueden ver la retina. Después, si tienen pigmento en el epitelio pigmentario y tienen poco pigmento en la capa que corresponde a la retina, lo más probable es que tengan ojos claros, ¿sí? Y el color de ojos va a depender entonces de esa combinación entre la cantidad de melanina que tengan en el epitelio pigmentario de la retina y la cantidad de melanina que tengan en la parte anterior de esa retina, que es retina no visual. Cuanto menos pigmento hay, obviamente tienen color de ojos más claros, con mucha variabilidad genética. Por eso aún en la misma familia uno dice, bueno, tienen todos ojos azules, pero si uno le mira el color de ojos, no es igual de azul en todo, o igual de verde, o igual de grises, ¿sí? Sino que va variando. Por eso también, de acuerdo a la acumulación de pigmento, es que va cambiando el color durante el primer año, que a veces son como ojos indefinidos o parecen ojos más claros y después son ojos marrones. Y por eso la asociación también entre piel clara y pelo claro y ojos claros, porque hace a la cantidad de melanina que puede formar esa persona, ¿sí? Bien, después, este es el desarrollo anatómico del ojo. El desarrollo de la vista en sí va a depender, como siempre, del estímulo visual que recibe el ojito. Cuanto más estímulo vaya recibiendo, mayor desarrollo de la vista. Si tiene los ojos tapados, por más que la vía anatómica esté perfecta, al no estar estimulada la sinapsis, se pierde la posibilidad de visión. ¿Está? Bueno, ¿vemos oídos, se animan? Sí, profe. Bueno, ahí vamos con oído entonces. Oído también. Hay algunas cosas puntuales, que es bastante complicado, pero hay algunas cosas puntuales que las podemos ver bien. Esto pasa como con el ojo, ¿sí? En el sentido que vamos a terminar observando que es fundamental tener en cuenta el desarrollo del oído y la estimulación, sobre todo para el desarrollo de las áreas del sistema nervioso, ¿sí? Porque uno en realidad ve con la corteza occipital y escucha con el temporal. En el caso, bueno, del conducto auditivo externo, ya vimos cuando hablamos de la primera hendidura faríngea. Y en el oído, justo no tengo un esquemita de la anatomía del oído, así que acá estoy en pérdida. Bueno, acá vamos a tener una placoda, que la nombramos siempre la placoda óptica, porque por delante de la placoda óptica teníamos mesénquima de cresta neural y por detrás el mesodermo paraxial era fundamentalmente el que íbamos a tener origen de músculo, cartílago, hueso y dermis. Acá, mientras que en la porción preótica, en donde tenemos el intestino faríngeo, las crestas neurales formando músculo y hueso, el desarrollo de vesículas cerebrales. O sea que este es un marcador topográfico del desarrollo embrionario que es muy importante. Fíjense, acá también vamos a tener una placoda que se va a engrosar y después se va a invaginar, ¿sí? Y vamos a tener la vesícula óptica. A partir de... ¿Y qué es lo que va a proveer el sistema nervioso? A través de las crestas neurales, lo que van a hacer después las células que van a formar la primera célula de la vía auditiva y la primera célula de la vía vestibular. Si ustedes se ubican acá, esto es prominencia frontonasal y acá vamos a tener el primer arco. Entonces acá vamos a tener primer arco y acá vamos a tener segundo arco faríngeo. Entonces, acá tengo la vesícula óptica que se invagina y queda como vesícula óptica, ¿sí? Fíjense acá
Este es el aspecto que tiene. Acá teníamos entonces primer arco y segundo arco y primera hendidura. ¿Qué es lo que va a ir sucediendo acá? Esta vesícula óptica, ¿sí?, se va a dividir básicamente en 3 regiones. Una porción superior y una porción inferior. La porción inferior, esta que tenemos acá, va a formar 2 estructuras, ¿sí? Una que va a formar esto, que es el caracol, ¿sí? Y la otra porción superior que va a formar esta estructura que tenemos acá, que tiene una parte, todo esto es hueco, ¿sí? Como está acá, todo es hueco y circula líquido. Una porción que tiene una forma de bolsita, y de acá se van a desprender estos conductos, que van a ser los conductos semicirculares. Yo a veces les comparaba que esto es como el cuerpito de la empanada y esto es como el repulgue de la empanada. Y después lo que sucede acá es que acá se produce como una muerte celular programada en esta zona, que es lo que le marca acá como células en regresión, y le quedan estos conductos. Estos conductos semicirculares, la característica que tienen es que están orientados en el eje del espacio. Y el conducto coclear es un conducto que va a ser básicamente un caracol. De hecho, se le llama caracol membranoso. Entonces, acá vamos a tener parte superior, que va a dar utrículo y estos conductos semicirculares, y una porción inferior que nos va a dar la cóclea. Todo esto está en mesénquima, que es mesénquima del primer arco y del segundo arco. Esta es la primera bolsa faríngea, esta que tenemos acá, y acá, como tenemos mesénquima del primer y segundo arco, vamos a tener el martillo y el yunque, que son huesos del primer arco, y vamos a tener el estribo, que es el hueso del segundo arco faríngeo. Arteria la arteria del martillo, sí, estoy diciendo bien, y la arteria del yunque, que es lo que va a quedar del primero y del segundo arco. Primera bolsa faríngea y primera hendidura faríngea. Cuando se acerque el epitelio de la primera hendidura con el epitelio de la primera bolsa, vamos a tener entonces que se forma la membrana del tímpano. Esta primera bolsa va a quedar englobando, por el receso timpánico, va a quedar englobando la cadena de huesecillos. Entonces acá se va a formar el oído medio. Y como esto es una bolsa faríngea que comunica con el intestino anterior, que está acá, esta comunicación entre el oído medio y el intestino es lo que se va a llamar la trompa de Eustaquio. Entonces fíjense, acá tenemos la membrana timpánica, que tiene ectodermo hacia afuera, endodermo hacia adentro, membrana basal que es compartida, conducto auditivo externo, esto es el oído medio, y acá tenemos la trompa de Eustaquio, que va a comunicar el oído medio con el intestino, que es lo que cuando se nos tapa el oído decimos bostezamos y como que se abre el oído. O cuando uno está congestionado se queda sordo porque se ocluye la trompa. Y en lo que sería el oído interno, este mesénquima se va a condensar y va a formar lo que se llama el caracol óseo. Es decir, siguiendo la forma de esta cóclea, se va a formar el caracol óseo. De cresta neural, acá se van a formar las primeras neuronas de la vía auditiva y las primeras neuronas de la vía vestibular. ¿Se ubican hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora lo complejizamos más, porque lo que vamos a hacer son cortes acá de la cóclea y... O sea que ustedes acá tienen componentes de primera hendidura, componente de primera bolsa, componente de primer arco y componente del segundo arco.
Esto que tenemos acá es vesícula óptica, la porción superior y la porción inferior. Esto es básicamente lo mismo, como para ver acá la cúpula óptica, ¿sí? Acá tenemos las condensaciones que van a formar los huesecillos, acá tenemos la primera bolsa, la primera hendidura. ¿Sí? Acá cómo se condensa ese mesénquima que proviene de primer y segundo arco para formar la cadena de huesecillos. Y cómo esta bolsa avanza y entonces queda conteniendo la cadena de huesecillos. Acá está la membrana timpánica y fíjense cómo acá vamos a tener la ventana oval que va a estar en relación a este espacio que va a rodear todo este laberinto membranoso, ¿sí? Porque la onda se va a transmitir desde acá, desde el tímpano, cadena de huesecillos, ventana oval. Va a generar cambio de presiones. ¿Se acuerdan que esto está lleno de líquido? Va a originar cambio de presiones en este interior y ese exceso de presión va a salir por esta otra, que va a ser la ventana redonda. Entonces, una onda mecánica que va a movilizar el líquido que hay acá y esa onda va a salir como onda mecánica por la ventana oval, la ventana redonda, perdón. Pero la movilización del líquido en este interior, vamos a ver qué es lo que hace en este interior. Bueno, estas son técnicas de vacío para ver la cóclea. Fíjense cómo acá se está enroscando y acá vamos a tener el utrículo que mencionábamos antes y estos conductos semicirculares. Al principio es todo macizo y después va a haber muerte celular programada y entonces van a quedar solamente los conductos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Básicamente son estas manchas. ¿Qué son estas manchas? Y acá una mancha que es longitudinal. Si nosotros la cortamos, vamos a ver también una mancha. ¿Qué es lo que se está representando acá con estas manchas? Son células ciliadas. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Cuando se origina esa vibración, se va a movilizar el líquido que está acá adentro, que se llama endolinfa. Fíjense que tenemos líquido cefalorraquídeo, tenemos humor acuoso y tenemos endolinfa. ¿Qué es básicamente? Filtrado del plasma. Acá, donde se va a formar en unas estructuras que se llaman estrías vasculares, que si ustedes la ven histológicamente son iguales a los plexos coroideos e iguales a los cuerpos ciliares. O sea, son ovillos de vasos sanguíneos que se filtran a través de un epitelio y se vuelca hacia la cavidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando se origina la vibración en la membrana del tímpano, se mueven los huesecillos, se mueve acá, vibra esta ventana oval, esa vibración se va a transmitir al interior del líquido y se va a producir el movimiento de las células ciliadas. Este movimiento de las células ciliadas origina un estímulo eléctrico que se va a transmitir por el nervio vestibular, en el caso del utrículo, el sáculo, y del nervio auditivo de la porción coclear, en el caso de la cóclea. Y eso va a originar o un estímulo auditivo, en el caso de la cóclea, o un estímulo de percepción del movimiento de la cabeza, de aceleración lineal o circular, digamos. Por eso cada uno de estos conductos semicirculares está orientado en uno de los ejes del espacio. Entonces, de acuerdo a cómo sea el movimiento, vamos a tener la percepción del movimiento horizontal, vertical o circular. Entonces, todas estas son básicamente células ciliadas. Y fíjense acá cómo originan el estímulo nervioso que va a pasar al nervio, que acá lo llaman estatoacústico, ¿sí? Octavo par. A su vez, para aumentar la intensidad del estímulo mecánico que se produce sobre estas cilias, ambas estructuras tienen una membrana gelatinosa que se va a llamar membrana tectoria o la membrana vestibular, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, esto es lo mismo como se produce la formación de los conductos semicirculares y de la cóclea. ¿Sí? Y fíjense qué es lo que tienen, todos tienen lo mismo, tienen estas células ciliadas
¿sí? Que cuando se produce el movimiento del líquido se mueven y originan el estímulo nervioso. También van a tener células sustentaculares que les van a dar esa estructura que tiene el oído, y en todos casos van a tener una membrana, en este caso es la membrana tectoria, que va a potenciar este movimiento glacilia. En el caso de los conductos semicirculares, en las ampollas y en el utrículo y en el sáculo, vamos a tener una membrana, pero que va a tener compresiones de calcio, por eso se llaman, se me fue el término, osteocitos, me sale, no son osteocitos, ya voy a tener. Otolitos. ¿Cómo es? Otolitos. Otolitos, ahí está. O sea que potencia lo que es ese movimiento. Bueno, acá tenemos entonces el sáculo, el utrículo, los conductos semicirculares. Fíjense, acá tengo la ventana oval por donde entra el estímulo para movilizar el líquido que hay acá en el interior, y esto está todo rodeado de un líquido, la perilinfa, en el interior la endolinfa, y esto que era mesénquima después se osifica y entonces vamos a tener los conductos semicirculares óseos y la cóclea ósea, no la cóclea ósea, el laberinto óseo. Entonces, fíjense cómo al principio es un solo conducto, fíjense cómo acá vamos a tener la formación de la estría del ligamento espiral o la estría vascular donde se va a producir el filtrado. Acá cómo se van a diferenciar entre las células que van a generar el estímulo neural y las células que van a ser de sostén, y acá tengo la membrana tectoria. Esto es endolinfa, y acá vamos a tener la rampa vestibular y la rampa timpánica. Esto es óseo, porque acá se va a ubicar las células las células nerviosas del octavo par que van a recibir el estímulo que se genere a partir de las células sensoriales. La estría vascular es el único epitelio vascularizado que tenemos en el organismo, ¿sí? Todos los epitelios son avasculares menos este. Bueno, acá tenemos entonces ese conducto. Fíjense, estas células no van a ser células sensoriales, sino que estas células, que al principio son todas iguales, van a ser células de revestimiento, y estas van a ser células sensoriales. Entonces acá vamos a tener células de revestimiento de la cóclea, y acá vamos a tener las células sensoriales. Acá tenemos la membrana tectoria, acá tenemos la estría vascular, y acá es donde se genera la despolarización y se lleva el estímulo hacia el ganglio auditivo. Y acá tenemos perilinfa y acá tenemos endolinfa. Bueno, esto es el desarrollo del oído externo, para mostrarle que tiene componentes de todos los arcos faringios, y la conformación de la orejita. Si bien es cierto hay zonas que nosotros reconocemos, las orejas son prácticamente particulares de cada individuo, ¿sí? Se pueden parecer a las de la familia, pero si uno las observa con detenimiento, tienen tanta variabilidad que son muy características de cada individuo. Y son frecuentes las alteraciones de los pabellones auriculares por toda esta variabilidad. Fíjense, esta es una orejita pequeña, y simplificada, ¿sí? Y acá tenemos un repliegue excesivo, como que está muy plegada, que tengo un bebito que tiene síndrome de Down. Acá, fíjense, esto se llama microtia, y fíjense cómo este defecto de desarrollo del pabellón se va a asociar con una mandíbula pequeña. Acuérdense que la mandíbula es primer arco, ¿sí? Acá tiene la ausencia del pabellón auricular, acá tiene pits preauriculares, acá también tienen una oreja como en media luna, acá tienen una microtia, también con alteración del desarrollo del mentón, y estos pits preauriculares. ¿Qué pasa cuando yo tengo esto? ¿Quiere decir que el bebé es sordo? ¿Qué opinan? Creo que sí, profe, ¿no? Porque el oído externo es el que capta los sonidos. Exactamente, pero... Uy, perdón.
Si volvemos un poquito para atrás, y a ver a dónde quiero llegar. Acá. Fíjense, este oído es el que capta, o sea que va a tener una hipoacusia de conducción, porque no está esta parte, está tapada. Pero, ¿y estará todo esto? Sí, profe. Porque No depende de sabemos. Claro, es otra vía, ¿sí? Porque fíjense que esto es bolsa faríngea, esto es primer y segundo arco, y esto es sistema nervioso. No sabemos si está esto, porque todo el desarrollo es relacionado. Vamos a tener que ir a buscar a ver si está, ¿sí? Entonces habrá que hacer una tomografía que se ve peñasco, habrá que hacer una resonancia para ver el oído interno. En principio no sé. Lo que sí sé es que si hay algo, si está esto, no va a ser hipoacúsico. O sea, no va a ser sordo de ese oídito, ¿sí? Siempre y cuando lo estimule. Porque como decía el compañero, no tengo conducción de impulso acá. Entonces, si yo no tengo impulso acá, les aseguro que va a ser hipoacúsico porque no va a tener estímulo. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que hacer acá? Es, mientras lo estoy estudiando, para ver si tiene adentro el oído medio y el oído interno, lo que puedo hacer es una estimulación auditiva. Y se hace lo que se llama estimulación ósea, es decir, se le ponen como vinchitas o estímulos con diapasón para que vibre el hueso y se transmite el impulso nervioso hacia la corteza auditiva. Y después se verá si, digamos, si tengo oído interno, cómo hago la reparación o cómo hago la reconstrucción del oído externo, ¿sí? Pero los dos que contestaron bien. No va a escuchar si no tengo por dónde entra el sonido, ¿sí? No va a escuchar del aire, digamos. Pero si se hace el estímulo óseo, podemos estar estimulando la vía auditiva para que cuando logre hacer una reparación externa, si es solo externo o mientras tanto estoy estudiando y no sé qué es lo que tiene en realidad, no quede hipoacúsico por falta de estímulo. ¿Me siguen? Una consulta. ¿Y la membrana timpánica? Viste que afuera está revestida por epitelio. Sí. ¿Eso no se vería afectado en este caso? No está la membrana timpánica en este caso porque está todo tapado el conducto auditivo, ¿sí? Pero si yo mando sonido por el cráneo, se va a mover la cadena de huesecillos y se va a estimular la vía óptica. ¿Me siguen bien. lo que les estoy diciendo? No va a entrar el sí. sonido. Por eso lo que dice el compañero, si no tengo conducto auditivo, ¿por dónde va a entrar la onda? Del aire por ningún lado. Porque nosotros habitualmente cuando escuchamos, por ejemplo, yo les estoy hablando a ustedes, y ustedes cómo escuchan, porque vibra, se origina una vibración mecánica que hace vibrar la membrana timpánica y después la cadena de huesecillos y después la ventana oval, la endolinfa, todo lo que les estoy contando, ¿sí? Pero si no tengo membrana timpánica o si el conducto auditivo está tapado, no va a escuchar por esa vía. Pero si yo hago vibrar el hueso, este es el ejercicio que uno hace cuando ubican lo que es un diapasón, ¿verdad? Cuando hacen vibrar el diapasón y lo ponen sobre el hueso, uno escucha la vibración, ¿sí? Porque están estimulando a través del hueso, se genera una onda mecánica cuando ustedes apoyan el diapasón en el cráneo, vibra el hueso y se transmite por la cadena de huesecillos y uno tiene percepción de sonido, tiene percepción de vibración. Entonces, lo que se hace con estos niños es estimulación, se llama estimulación ósea. Bien, se estimula por ahí la audición, hasta tanto los estudiamos y vemos si tiene con qué escuchar. ¿Sí? Si no tiene con qué escuchar, bueno, no, ya está, no va a escuchar. Pero si tiene vía auditiva, aunque no tenga inclusive la cadena de huesecillos, si tiene la vía auditiva puede tener cierto grado de audición. Y de eso se trata un poco. Ahora, si yo voy a pretender hacer esto cuando tiene 4 o 5 años, ya está, ya no escucha más. Por eso, dentro de lo que es la pesquisa neonatal, se incorpora las autoemisiones acústicas, que es para ver si tengo vibración del tímpano, como una prueba de screening. Si no tiene vibración de tímpano, se hacen los potenciales evocados auditivos, que son los que van a registrar ya
la transmisión del impulso nervioso a través del nervio auditivo y permite discriminar lo que es una hipoacusia de conducción a lo que es una hipoacusia de perceptiva. ¿Qué es lo que tiene uno cuando le aumenta la edad? Se mueve menos, y todos tenemos problemas, se empiezan a mover menos la cadena de huesecillos o se pueden esclerosar inclusive, y entonces eso hace que la gente tenga hipoacusia. Por eso se soluciona poniendo un audífono, ¿sí? Y fíjense cómo, aún un adulto que ya tiene la vía auditiva desarrollada, cómo se empieza a tener hipoacusia, se empieza a aislar, pero no es una cuestión voluntaria, sino es que no escucha, pierde el contacto con el medio. Entonces es muy importante detectar en el adulto mayor esta esclerosis que puede haber de los huesecillos para suplementar con audífonos y que empiece a escuchar y a contactarse con el estímulo externo. A nadie le gusta ponerse audífonos, pero ¿qué es lo que pasa? Te hablan y no contestás y a uno le dejan de hablar. Entonces, en los niños es muy importante detectar los defectos congénitos vinculados con las alteraciones del desarrollo de la vía auditiva, que son muy frecuentes por otro lado, y en los adultos es muy importante detectarlos también para impedir el aislamiento, impedir la depresión. Y esto que les marco acá, después lo vamos a volver a ver, que son genes que están vinculados con el desarrollo tanto de la estría vascular como de la vía, ¿sí? Hay unos que son muy comunes, que corresponden a las conexinas 26 y 30, ¿qué son las conexinas? Las que estudiamos siempre, las uniones, las que forman los conexones, y estas tienen expresión cardíaca y tienen expresión también auditiva. Y, digamos, cuando hay mutaciones acá, hay hipoacusia, hay una hipoacusia sensorial, porque no se establecen las conexiones entre estas células para la transmisión del impulso nervioso, o entre las células que están acá en esta región que contribuyen también a la transmisión del impulso nervioso. Entonces, tienen una orejita hermosa, un conducto auditivo externo hermoso, una cadena de huesecillos hermosos, se origina la vibración pero no la puede transmitir. Entonces, otra vez es muy importante la detección, porque en este caso se hace estimulación de la vía por vía ósea, ¿sí? Porque lo que me está fallando es la capacidad de transducir el impulso mecánico en impulso eléctrico. Se hace la estimulación auditiva y después se coloca el implante coclear para que escuche, ¿sí? Bueno, preguntas. Esperen que Por me ahora llamen. no. Bueno, tengo algún problema en mi casa, chicos. Yo me desconecto. Cualquier duda me preguntan, ¿sí? Dale. Ok, profe, gracias. Hasta luego.